Hola a todos, estamos en capilla de una jornada absolutamente fundamental para el Mallorca. Una jornada en la que se va a dilucidar gran parte de sus aspiraciones de permanencia en Primera División. Llega el partido del nuevo Mirandilla con una ventaja evidente sobre el Cádiz, una ventaja de 6 puntos, que a estas alturas de la temporada y con apenas 6 encuentros por delante parece una ventaja sólida. Sin embargo, si gana el Cádiz, esta ventaja no solo se disminuye a 3 puntos, sino que además los gaditanos se hacen con el golaveraje. También es cierto, vamos a ver el vaso medio lleno, que el Mallorca tiene la posibilidad de conseguir matemáticamente la permanencia la próxima semana. Le basta con ganar al Cádiz, con luego derrotar al Atlético de Madrid en Palma y que el Cádiz pierda la próxima semana en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Es una combinación complicada, pero es posible. Pero vamos a hablar hoy del Cádiz y vamos a hacerlo con uno de los mejores analistas que tenemos en nuestro país, con Borja Aranda. Vamos a diseccionar al Cádiz y vamos a ver por dónde le puede meter mano el Mallorca y cuáles deben ser los aspectos que más deben preocupar al equipo de Javier Aguirre en este encuentro que se disputará, recordemos, a las 2 de la tarde del próximo domingo. Así que, sin perder más tiempo, de la mano de Don Hablaba, de la mano de Suzuki Technicars, bienvenidos, empezamos. Empresa de sostenibilitat mallorquina, especialitzada en energia solar i gestió de bateries. Líders en mobilitat elèctrica. Ona Blava. Innovació, futur, medi ambient. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disponible desde 22.945 euros. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Borja Aranda. Borja, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, hablar contigo. Muy buenas, Tomeu, el placer es mío, ya lo sabes. Vamos a ver, la tuya sí que es una opinión totalmente subjetiva porque no tienes ningún interés ni con el Mallorca ni con el Cádiz, estás en Madrid. Desde la capital, ¿cómo veis la situación en este partido y cómo veis la situación por lo que se refiere a la zona de descenso, a esa única plaza que queda por dilucidar porque Granada y Almería serán la próxima temporada equipos de segunda división? Bueno, lo primero, que tengo la sensación de que el Mallorca se ha metido en el lío en ese momento donde había mucha conexión con la Copa y sobre todo por ese terrible partido contra el Sevilla. La verdad es que el partido del Sevilla fue un partido feo, un partido que creo que le faltó ambición al equipo de Aguirre y luego ya fue muy difícil a pesar de maquillar el resultado al final. Aún así, creo que Mallorca y Celta tienen una ventaja y es que el Cádiz es una de las plantillas más limitadas de Primera División, que es verdad que las matemáticas todavía le pueden hacer creer, pero tengo la sensación, primero el Celta con Giraldez, que ha mejorado mucho su juego y que es ahora mismo un equipo que por dinámica va a acabar saliendo, o da la sensación de que lo va a acabar sacando adelante, aparte de que el club le ha renovado confiando en su trabajo hasta ahora, y luego creo que el Mallorca, evidentemente, por jugadores y por capacidades, y creo que también por calendario. El Mallorca tiene un calendario donde es verdad que tiene que jugar contra el Atlético de Madrid, pero tiene que jugar con un equipo como Las Palmas, que lleva ya prácticamente 2 meses absolutamente desenchufado de la competición. Osasuna, que ya no se juega nada, Almería descendido y un Getafe que tampoco se jugará nada. Es decir, el calendario del Mallorca, teniéndolo en cuenta, es bastante positivo en este momento de la competición, mientras que el Cádiz, un equipo que le cuesta ganar partidos, tiene que ir al Bernabéu, tiene que ir al Pizjuán, tiene también al final un calendario un poquito más suave, pero con esos 2 duelos que yo creo que al final siempre van a ser complicados. Lo que pasa es que el Cádiz es un superviviente, Borja, pero es un superviviente desde hace muchísimos años, desde la etapa de Manuel Irigoyen. El Cádiz siempre encuentra la fórmula para permanecer como sea, incluso
hasta llegó al punto de inventarse un segundo playoff en la temporada del playoff, en la 86-87, cuando estaba ya descendido a segunda división. Es un equipo que en estos escenarios sabe moverse bien. Sí, pero le exige una rutina de resultados que se ha visto cortada. El Cádiz, hay un momento, creo que es desde el 25 de febrero, que engancha 4, 5 partidos jugados, 2 victorias, 2 empates y una derrota, que son resultados buenos para un equipo de abajo, que más o menos te hace sumar 8 puntos. Además, ante equipos como el Celta o el Rayo, que estaban en ese entonces, sobre todo el Rayo, que ya se ha escapado en la dinámica. Pero claro, las 2 derrotas consecutivas ante el Barcelona y Girona, que son lógicas, le meten al Cádiz un poco de freno de mano en su temporada, a la contra de un Celta que, insisto, por sensaciones creo que tenemos que verle. El Celta en los últimos 4 partidos solo una derrota, 2 victorias. En fin, creo que el Mallorca, si está centrado en la liga y por los jugadores que tiene, debería de salvarse, y aparte creo que es superior al Cádiz. Aquí va a depender mucho, Tomeu, de la actitud y de cómo plantea el partido del Mallorca, totalmente. El Mallorca va a salir a ganar. Ya te digo yo que el Mallorca tiene claro que tiene que salir a ganar el partido. De hecho, así salió en Sevilla la semana pasada. En la primera parte fue del Mallorca, tuvo muchas ocasiones. Muriqui falló un gol sin portero. Hubo otra oportunidad que repelió el poste con empate a 0 en un disparo de Radonjic recién iniciada la segunda parte. El Mallorca tiene claro que va a salir a por la victoria. Lo que pasa es que con el Mallorca y con el Cádiz, aquí se enfrentan, Borja, los dos equipos con menos gol de primera división. Eso el Cádiz y el Mallorca. Fíjate, tengo un gráfico que yo creo que lo explica a la perfección. Esos son los goleadores del Mallorca y del Cádiz al paso por la jornada 32 partidos. El Pichichi del Cádiz lleva 5 goles y el Pichichi del Mallorca lleva 6 porque marcó uno en Sevilla, que es Adon Prats. Está siendo una temporada, estamos viendo los goles, en la que tanto el Mallorca como el Cádiz están teniendo muchos problemas de gol. Están teniendo muchos problemas de gol el Cádiz y el Mallorca, y en general toda la primera división. El otro día lo comentábamos, creo que desde finales del siglo XX no ha habido ningún caso en el que el Pichichi de la Liga Española estuviera por debajo de los 20 goles. Ahora estamos a falta de 6 jornadas para el final con un Pichichi que lleva 18. De verdad que es para reflexionar el problema de gol que está viendo en la Liga Española. Sí, lo que pasa es que en este análisis que hacemos, el Mallorca, por ejemplo, creo que solo tiene 5 equipos que encajan menos, sí, independientemente de que el Mallorca esté abajo. Entonces eso habla también de que el Mallorca ha rentabilizado muy bien la falta de gol, por lo menos en la temporada, porque es uno de los menos goleados de la categoría. El Cádiz, fíjate, enseñaba la estadística, creo que Darwin Machis era el segundo máximo goleador, pero es que Darwin Machis ha jugado, o ha participado más bien, en 20 partidos de los 32, y no en todos ha sido titular. Entonces eso nos habla un poco de dos equipos que evidentemente les está costando llegar a la portería, y para mí en el Cádiz en un aspecto muy importante, y es que creo que hasta la llegada de Juanmi en el mercado invernal, el ex del Betis, le faltaba calidad arriba, y lo han estado notando. Es verdad que Chris Ramos es un jugador que te genera mucho, pero a nivel goleador se le está haciendo un poco grande la cuesta de la primera división, y luego confiar en Maxi, que creo que es un delantero que hace mucho tiempo que no da un buen rendimiento, a pesar de que Pellegrino está insistiendo en él y está intentando creer en el delantero uruguayo. Pero el Cádiz tiene una plantilla que yo insisto, creo que es de las más limitadas de primera división. Claro, aquí hay dos casos que son muy similares, el de Maxi Gómez y el de Kyle Larin. Son dos futbolistas con los que el Cádiz y el Mallorca hacen un gran esfuerzo económico el pasado verano. Son los fichajes más caros. Bueno, el Mallorca luego llega a Darder, que se mueve un poquito más caro que Larin, pero son dos futbolistas que a nivel goleador están rindiendo muy por debajo de las expectativas. ¿Recuerdas, Borja, que en su etapa en el Valencia se llegó a hablar de Maxi Gómez para el Atlético de Madrid? Sí, o sea, imagínate el bajón que ha pegado este futbolista. Cuando lo había hecho muy bien en el Celta. Exacto. Y un se inicio fue al en Valencia, y un inicio en Valencia que parecía que podía mantener. Bueno, pues el Atlético de Madrid fue uno de los que sonó para ir a por Maxi, como otros tantos. Pero es que Maxi Gómez lleva la friolera de 0 goles en la liga. Sí, sí.
Entonces estamos hablando de un delantero centro que todavía ha participado. Bueno, Larín lleva 2 en la liga, ¿eh? Bueno, por lo menos ha metido 2. Es que lo de Maxi es todavía peor porque son 26 participaciones en partidos de liga, 0 goles. Yo creo que al final el Cádiz, vuelvo a insistir, el esfuerzo en un jugador como Maxi, pues evidentemente en cuanto a nombre podría ser interesante, pero le sigue faltando llegar a la plantilla. Yo creo que el Cádiz está sufriendo mucho. Una baja que fue la de Theo Bongonda, que el año pasado fue un futbolista muy importante, que se fue a Rusia. Y luego Brian Ocampo, un fichaje que llegó al Cádiz y que sorprendió a todos, que tuvo una gravísima lesión de la cual no se ha recuperado bien y debe de estar en un ritmo de competición muy bajo porque no ha podido ser de la partida, no lo han podido utilizar para esta pelea de la salvación. Y Brian Ocampo, y yo lo vuelvo a decir, si no se llega a lesionar, si no llega a tener esa grave lesión, yo dudaba que en el verano en el Cádiz lo pudiera retener, porque tuvo un pico de forma la temporada pasada que parecía que podía dar el salto a un equipo de más nivel de la liga, ¿no? Por lo menos que peleara por otras cosas. Entonces creo que esas dos bajas han sido muy importantes para el Cádiz. E insisto, un mercado de verano extraño y un mercado de invierno que a pesar de la llegada de Juanmi, creo que ha sido un poco insuficiente, porque le faltaban algunas posiciones a reforzar. Y bueno, pues al final las bajas que ha ido teniendo el equipo gaditano pues han sido notables. Me has hablado de un futbolista que ha llegado en el mercado de invierno, que para mí es el que ahora mismo está sosteniendo al Cádiz en ataque. El Cádiz es un equipo muy limitado en ataque, como lo es el Mallorca, pero ha llegado Juanmi en este mercado de invierno. Es evidentemente el jugador de más calidad de la plantilla arriba, una plantilla que tiene bastantes delanteros en cuanto a número y quizás en cuanto a trayectoria, porque por ahí está también Roger Martí, que bueno, en el Levante... Y Sergi Guardiola, que también le conocemos. Y Guardiola llamar veterano, pero en cuanto a número, en cuanto a trayectoria de futbolistas, tú te plantas con Chris Ramos, con Guardiola, con Roger Martí y con Maxi Gómez, y en teoría tienes 4 delanteros centros que por trayectoria te tienen que dar resultado. No te ha dado resultado ninguno de ellos. Pero ha llegado en el mercado de invierno Juanmi, y Juanmi sí que es un jugador que me parece diferencial. Sí, son diferentes, evidentemente, por perfiles. El Cádiz cambia a Negredo, que ya estaba en un momento de su carrera que evidentemente no le daba para ser importante en primera división. Ahora está intentando ayudar al Valladolid en la Liga Hypermotion, aportando pues su inteligencia y su experiencia en las categorías del fútbol español. Pero es verdad que Juanmi es un jugador, hablamos, de un nivel, yo por lo menos siempre digo, de Europa League, ¿no? Yo creo que es un jugador técnicamente muy bueno, muy ratón, muy pillo, que creo que, bueno, en esas etapas un poco extrañas que han tenido algunos jugadores de irse a las ligas exóticas, él se fue al Riyadh y acabó volviendo a la liga, ¿no? Bueno, el Betis no sé qué va a hacer o qué pretende hacer con Juanmi de aquí a final de temporada, pero la realidad es que es un jugador que a nivel calidad pues interpreta bien el juego, sobre todo a un equipo que le cuesta generar, como es el Cádiz, que es un equipo que a nivel constructivo tiene muchas dificultades. Él sí que puede aportar soluciones, sobre todo en conducciones o en bajadas a recepcionar, que le pueden liberar un poco, sobre todo a Sobrino, a Navarro, jugadores que tengan por los costados, que sí que son más peligrosos. Y evidentemente, en cuanto a calidad y a nivel, Juanmi es el mejor delantero del Cádiz, sí. Vamos con la previsible alineación del Cádiz. Se mueven algunas posiciones y algunos nombres pueden ser otros, pero más o menos por ahí vamos a ir. Conan Ledesma, un Ledesma al que esta temporada veo más bajo, no sé si opina lo mismo Borja, lo veo más bajo que el año pasado. Está alternando buenas actuaciones con cantadas importantes. Estamos viendo a un Ledesma más humano. Yo creo que esa es la realidad. Yo creo que estamos viendo un poco al Ledesma que vimos llegar a España. El Ledesma era un portero irregular, capaz de hacer grandes paradas, pero también alguna que otra cantada. Y poco a poco lo que nos fue dando en la liga fue un rendimiento mayor. Llegó a tener un pico de forma el año pasado espectacular, donde para mí fue uno de los porteros del momento en la liga. Y este año hemos visto a un equipo mucho más irregular y él también ha participado de eso. Creo que Ledesma no ha sido capaz de mantener la constancia y su alto nivel en la portería, y eso lo ha echado en falta al equipo de Pellegrino. En los laterales, Iza Carcelén, clásico de la cantera del Cádiz, y un Luis Hernández que a mí me parece de lo mejor del Cádiz esta temporada. Sí, a ver, yo creo que en el lateral izquierdo la opción va a ser Javi Hernández. Javi Hernández, el zurdo, el que puede jugar en ese costado izquierdo, Iza Carcelén en el derecho, y Luis Hernández es un central que lo que tiene es un saque de banda fabuloso. Es decir, lo utiliza mucho el Cádiz,
pero está lesionado con un esguince. Yo creo que no va a poder estar. Entonces, bueno, sí que creo que será Javi Hernández el que va a jugar en el lateral izquierdo, Iza Carcelén en el lateral derecho. Iza Carcelén, por ejemplo, también tuvo un tramo el año pasado que dio un grandísimo nivel en el carril derecho, siendo un jugador importantísimo en el Cádiz. Este año tampoco ha podido mantenerlo. Y luego Víctor Chus y Ousu, ¿no? Aiham Ousu, que es uno de estos fichajes de invierno de los que te comentaba, sí, que fueron un poco extraños por parte del Cádiz, porque el Cádiz necesitaba un refuerzo en el centro de la defensa, y apareció este futbolista que desde luego, bueno, venía del Slavia de Praga, de la liga checa. Había estado en el Haken, me parece, si no era error mío, en el equipo sueco también. Entonces, bueno, en esa etapa del Slavia de Praga y el Haken aparece Aiham Ousu, que bueno, es un central que creo que ha sorprendido porque esperaba que diera menos nivel. Por ejemplo, el día del Atlético de Madrid estuvo muy bien, hizo un gran partido, aunque no era muy difícil porque el Atlético no estuvo nada acertado en ataque. Pero con Víctor Chus se ha entendido bastante bien. Al final el Cádiz, el problema y lo que le penaliza es que es un equipo que a nivel concentración es muy poco constante. Y entonces cuando tú le apretas, cuando tú le exiges mucha intensidad defensiva continuada, es un equipo propenso a cometer errores. Entonces, bueno, es una pareja que creo que se entiende bien entre Víctor Chus y Ousu, pero evidentemente yo creo que si Murici está bien, si le acompaña Larin o Radonjic, futbolistas que pueden generar muchos duelos y sobre todo prolongaciones, ataques al espacio, el Cádiz puede sufrir atrás. En medio campo la dupla, aquí puede entrar también Alex Fernández, sí. Rubén Alcaraz yo creo que es fijo, y a su lado yo apuesto por Escalante, puede entrar también, insisto, puede entrar también ahí Alex Fernández. Son dos futbolistas totalmente diferentes, Alex Fernández y Escalante. Sí, totalmente. Aquí Kouamé, que es un futbolista que ese fichaje a mí sí me gustaba y que tuvo algunos buenos minutos y no ha podido ser tampoco constante, bueno, pues no puede jugar porque está lesionado. Entonces lo que tú dices, Alcaraz, Escalante. Bueno, Escalante como Alcaraz son ya especialistas en peleas por la salvación. Valladolid, Cádiz, en fin, se las saben de todos los colores. Creo que Alavés estuvo también por ahí Escalante. Suma el Alavés, sí. Entonces, claro, al final hablamos de jugadores pues con mucha experiencia, que en los duelos y segundas jugadas son muy inteligentes. Alcaraz tiene un golpeo muy importante, Escalante es buen llegador. Entonces, bueno, vamos a ver ahí el Cádiz, pero es un mediocentro sobre todo para sostener y liberar a los bandas. Unos bandas, ahí están. Hay diferentes posibilidades aquí. Está Rubén Sobrino. Yo apuesto por Robert Navarro por la derecha y Alejo por la izquierda. Aunque insisto, también aquí puede entrar Rubén Sobrino. Sí, también Rubén Sobrino. Bueno, Alejo y Sobrino, digamos que hacen un papel muy parecido, son rápidos, muy constantes, muy intensos sin balón. Entonces, bueno, son jugadores que pelean mucho y sobre todo intentan atacar cuando el equipo puede tener posibilidad de contraataque, el espacio abierto, donde ellos con esa punta de velocidad que tienen sí te pueden hacer daño. Navarro es un jugador mucho más eficaz también para el 1 contra 1, ¿no? Yo creo que es un jugador además que está dando calidad, que es digamos, la noticia más positiva, yo creo, en este Cádiz, o por lo menos el que más está demostrando. Y creo que Navarro sí puede ser un perfil que tiene que vigilar el Mallorca, porque es el jugador que más o menos, además es joven, 22 años creo que tiene el futbolista cedido por la Real Sociedad. Creo que puede ser la baza mejor que tenga el equipo de Pellegrino para hacerle daño al Mallorca. Y arriba ahí está, la pareja de la que hablábamos antes. Sí. Insisto, tiene muchas más alternativas. Pero en principio ahí están Juanmi y Maxi Gómez, aunque lo hemos dicho antes, hay Chris Ramos, por ejemplo, máximo del equipo, también puede entrar y con toda seguridad que tendrá minutos. Sí, minutos puede tener. Yo creo que Maxi Gómez, insisto, no tiene nada que ver con el Maxi Gómez del Celta, ni del Valencia, ni de esa etapa. Es un jugador que le cuesta muchísimo más el poder generar fútbol, está más para peinar balones, para aguantar de espaldas y para fijar jugadores que a lo mejor para ser un jugador más dinámico. Él intentaba participar mucho más, ahora es un jugador mucho más fijo, tiene menos confianza o por lo menos transmite menos confianza, y aparte que a nivel goleador no está en un gran momento porque, como hemos dicho, en toda la temporada no ha hecho todavía ni un solo gol. Y luego Juanmi, también lo he comentado, es el jugador arriba más peligroso, que tiene calidad, es muy inteligente para estar ubicado en el área, típico delantero pillo que sabe dónde va a caer la bola y entonces él siempre anticipa. Entonces creo que la vigilancia de Juanmi, además tipo un Maxi Gómez,
Yo creo que lo que busca Pellegrino es eso, y que los centrales estén muy pendientes del duelo físico para que Juanmi tenga la capacidad de poder moverse y sacar a gente de zona o aprovechar los espacios que genera Maxi. Chris Ramos, que es un delantero también alto, que juega muy bien con su cuerpo, pero sí que tiene algo más de colmillo para también atacar el espacio, a mí me gusta más. Pero bueno, Pellegrino está dándole mucha confianza al uruguayo y yo creo que en ese duelo contra tres centrales que suele poner Aguirre, pues tendrían que estar presuntamente bien vigilados los jugadores del Cádiz. Ya para acabar, Borja, porque te lo pregunto siempre cada vez que hablamos contigo, eres un especialista en la Liga Hypermotion. Danos 2 o 3 recomendaciones de fichajes para el Mallorca la próxima temporada de jugadores buenos, bonitos y baratos, las 3 Bs que podamos encontrar ahora en la Liga Hypermotion. Bueno, depende de lo que quiera el Mallorca. Un lateral izquierdo, por ejemplo, que están buscando uno. Un lateral izquierdo. Te voy a pedir A ver. un central diestro, te voy a pedir un lateral izquierdo y te voy a pedir un goleador. Hombre, goleador Forés, el delantero del Villarreal, B, el chaval. Yo creo que está haciendo una temporada muy interesante porque, bueno, Martin Braithwaite, si digo Martin Braithwaite estoy tirando, digamos, sobre seguro, ¿no? Ya sabemos que Martin Braithwaite es un delantero experimentado y que da nivel. Pero yo creo que Forés está haciendo su temporada, el Villarreal B está peleando por la permanencia. Vamos a ver qué pasa con el filial del equipo villarrealense y la realidad es que yo creo que es el jugador que sí que ha demostrado que está para poder competir en la categoría. ¿Puede haber alguno más? Sí, pero yo creo que de calidad me quedo arriba con Forés. Luego, ¿qué más me has dicho? Carlos Martín, ¿qué te parece? Muchos del Atleti me preguntan por Carlos Martín. La temporada en el Mirandés está siendo espectacular en cuanto a goles. En cuanto a goles, creo que está siendo una buena temporada. Vuelvo a lo de siempre. Para mí, no es un delantero centro. Yo creo que es un jugador que rinde mucho más cayendo desde la banda, haciendo diagonales o jugando de segunda punta, es decir, con un hombre fijo en la plantilla, en esa posición. Entonces, bueno, yo creo que ahí me crea más duda. Ahora bien, si me dicen, oye, para jugar de segundo punta, partiendo desde un costado en un 4-3-3, pues oye, pues te podría decir que sí, que puede ser un buen jugador. Pero yo creo que todavía está un poquito verde y le daría un poquito de tiempo. Yo personalmente a Carlos Martín creo que le hace falta una cesión un poquito más, aguantar un poquito más en la categoría. Un lateral izquierdo, Borja. A ver, yo juega en el izquierdo, aunque él es lateral derecho. No es que juegue en el izquierdo, sino que le pone muchas veces en el izquierdo. Entonces no quiero hacer trampa, voy a pensar bien. A mí Mellot me gusta mucho, que es el lateral derecho del Tenerife, que creo que ha bajado el rendimiento y bueno, está jugando bien, pero tuvo hace 2 temporadas un pico de forma espectacular en el Club Deportivo Tenerife, es lateral derecho. Si me tengo que centrar por un lateral izquierdo, Abel Bretones, el jugador del Oviedo. Abel Bretones, creo que es un lateral izquierdo además con mucha capacidad para aprovechar profundidad. Es un jugador que está dando un grandísimo nivel en un Oviedo que ha ido de menos a más en la temporada. Y yo apostaría por Bretones, creo que es jugador de primera división. El Oviedo está peleando para meterse en el playoff, pero es un buen futbolista. ¿Un central diestro? Es que aquí tengo que tirar sobre seguro, a Francés, el jugador de Zaragoza. Te lo iba a decir, Alejandro Francés. Es que es un jugador que se le queda ya muy pequeña la categoría. Yo creo que esa es una apuesta, yo creo que esa teoría es una apuesta bastante segura. Un jugador joven, un internacional en categorías inferiores, un Zaragoza que tiene que vender porque le va a ir justo salvarse de la quema. Y fíjate que empezó bien la temporada. Perdón, y ahí hay madera de futbolista de primera división. Sí, sin lugar a dudas. Empezó en sus tiempos de lateral, pero él de central se ha sentado. Yo creo que es muy bueno. Bueno, y luego centrales, pues tienes a Loureiro del Huesca haciendo un muy buen año también. En el Leganés, que hay que fijarse por su capacidad defensiva de su pareja de centrales. Pero a mí Jorge Sáenz, que es un jugador que todavía tiene 27 años, yo creo que es muy aprovechable y está haciendo también un gran año en este Lega. Pero es que en segunda, aparte de esas posiciones que hemos comentado, Íñigo Vicente, jugador del Racing de Santander, y Peque, los dos, además Peque le quiere el Girona, yo creo que son 2 futbolistas, vamos, que se tienen que pegar los equipos si el Racing no sube. Arana de delantero, está recuperando el nivel, que mira, he dicho Forés, ahora me acuerdo de Arana hablando del Racing de Santander, es otro delantero que hay que seguir muy de cerca en primera porque tiene unas condiciones, es súper completo, a mí me gusta muchísimo. Y luego, otro nombre más,
puedo meter a Colombato, el mediocentro del Oviedo, otro jugador muy interesante, el argentino. Ha llegado esta temporada, tiene un golpeo de balón espectacular, aunque es verdad que el Mallorca en esa posición está muy bien reforzado. Y bueno, pues luego, pues es verdad que en el Valladolid pues, está Monchu, Tete Morente en el Elche, que ya son más conocidos, han jugado en primera. O bueno, otro que ha hecho un gran año en el Oviedo es David Costas, el central. Entonces, bueno, hay mucho jugador y la Liga Hypermotion siempre recomiendo que la gente la siga porque hay futbolistas que, mira, Fuster se va a Las Palmas, un jugador que era de lo mejorcito de la categoría, pero es que está Gaspar Campos, está Curro, está Mateus Pereira, el mediocentro de Eibar, que también es un muy buen futbolista, en fin. Hay mucho por elegir a Nico Castro del Elche, que a mí me ha parecido un descubrimiento también. ¿Ves a Leo Román con nivel para ser ya Sí, portero vamos. titular en primera? Yo si fuera el Mallorca, yo llevo en marca mucho tiempo diciéndolo, el Mallorca tiene 3 porteros buenísimos. Sí. Uno es Rajkovic, titular, Grace que ha demostrado esta temporada que es un portero que da nivel, y luego el Román, a mí me parece la temporada. Yo lo digo, para mí junto a Conde, el guardameta de Leganés que ha sido una sorpresa, posiblemente top 3 de porteros de la categoría y peleando por el primer puesto. A mí me parece un gran portero Leo Román. Y yo si fuera el Mallorca apostaría por Román, yo si fuera Mallorca, que bueno, seguramente los que manejan la dirección deportiva saben más, e intentaría hacer caja con Rajkovic y con Grace, uno de los dos, y que el que se quede pelee con Leo. Fíjate que es una decisión complicada, ¿eh? Yo creo que el que tiene todos los números de salir es Grave, por algo lógico, y es que Grave es un futbolista que ha estado mucho tiempo lesionado, no hay nada que te garantice que no vuelva a lesionarse. Leo Román es tuyo, de la cantera, un jugador que no te ha costado nada, con Grave puedes recuperar el dinero que has invertido en él. Y en cuanto a Rajkovic hay un tema que es muy importante para entender el caso de Rajkovic. Yo dije en su día que para mí Rajkovic no debería traspasarlo al Mallorca. No debería traspasarlo al Mallorca, Borja, creo que estarás de acuerdo conmigo, porque Rajkovic lleva 2 temporadas aquí impecables. No Sí, solo de cierto. rendimiento, sino que algo muy importante, nunca se lesiona, Ujú. nunca tiene problemas, siempre da un rendimiento más o menos similar. Y cuando tú tienes un portero que sabes que puedes contar siempre con él, que sabes que nunca se te va a lesionar, a ver, eso evidentemente, sobre eso no hay ninguna certeza. Mañana se puede romper los ligamentos cruzados en un entrenamiento. Sobre eso no hay ninguna certeza. Pero un portero que no tiene problemas, que te da rendimiento, que tiene todavía 27 años, yo ese portero para mí es un tesoro, ¿eh? Un portero con Sí, experiencia internacional, ese claro. para mí ahí, ese es un tesoro. A ver, el tema de tener un Lo que portero pasa es que como luego Leo tienes a Leo Román, que es claro, tuyo, y que ese es el claro, es que tema. nunca sabes ahí. La duda, aquí es donde el club tiene que tomar una decisión. Y el club debe de elegir qué es lo que necesito ahora. Es decir, necesito que Leo Román juegue, principal, porque yo creo que es un portero con una proyección y que lo está demostrando, que dándole partidos es un portero de nivel. Ahora, ¿qué me puede venir mejor? Que Leo Román siga cedido, me quedo con Rajkovic y firmo un segundo portero si sale Grave para aguantar. Traerme a Leo Román como una apuesta y para que me demuestre su nivel, compita desde cero con Rajkovic. Le digo, oye, igualdad de condiciones, el que esté mejor juega. O apostar realmente por Leo Román si creo en él y le digo, oye, Leo, año que viene portero y entonces una de dos. Rajkovic haces caja, porque no vas a tener ese portero de suplente simplemente por tu apuesta por Leo Román. O lo que digo yo siempre, pues intentar buscar una convivencia de porteros que puede ser complicada. Yo insisto, entiendo lo de Rajkovic, estoy de acuerdo contigo. Yo cuando lo firmaron de la Liga Francesa tenía muy buenas referencias de un amigo mío que me lo dijo. Me dice, el Mallorca ha firmado un portero espectacular. Le vi un par de partidos y me gustó mucho y dije, oye, pues si rinde a este nivel puede ser un gran portero. Y la realidad es que ha dado un rendimiento muy constante, que eso en un portero siempre es difícil. Y creo que es un valladar espectacular para la portería del Mallorca. Pero, para buena fortuna del equipo bermellón, tiene también a Leo Román. Tienen que tomar una decisión, efectivamente, no pueden convivir juntos, entiendo yo, Leo Román y Rajkovic. Como no pueden convivir juntos tampoco Grave, Leo Román y Rajkovic. Eso es una burrada. Quizás aguantar un año más a Rajkovic, ceder a Leo Román y tener la Puede ser. garantía de que cederlo Eso a un es. primera división, evidentemente, Ujú. a un equipo que ascienda este año. Pero bueno, luego tiene que ser titular en el equipo que ascienda. Si asciende en el Leganés, ahí está Conde, que está haciendo una temporada espectacular. Será complicado también. No es. Mira, yo tengo un equipo en mi cabeza.
si sube a primera. ¿Qué equipo? El Valladolid. El Valladolid fichó a John Víctor, que ha sido uno de los porteros más disparatados que he visto yo en el fútbol profesional español. Acabó saliendo, vamos, y para la alegría de los aficionados del Valladolid, porque dio un pobre rendimiento. Y ha acabado jugando Masip, que es un portero Masip, ahí está, lleva muchos años ya. Ha dado un rendimiento, con momentos mejores y peores, pero al final ha acabado casi siempre jugando Masip. Yo creo que el Valladolid, la portería, es una posición a reforzar. Y por ejemplo, si subiera a primera división, vamos, si el Valladolid pudiera contar con un portero como Leo Román, yo creo que sería acertadísimo. Te hago una última pregunta. Sí. ¿Tú cambiarías, si tuvieras cambiarías no, pero no es la palabra correcta porque no va a ser un cambio. Pero si tú pudieras traspasar a Larin, ¿tú en su sustitución ficharías a Ozuni? ¿Te parece que Ozuni es superior a Larin? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo creo que Larin, el nivel que dio en los meses que estuvo en Valladolid, fueron inesperados para casi todo el mundo, porque creo que era un jugador que venía ya de muchas vueltas, había acabado en Turquía, bueno, muy poco constante en su rendimiento. Entonces, bueno, la verdad es que casi salva al Valladolid a base de sus participaciones y sus goles, ¿no? Entonces yo creo que no llegó bien de forma al Mallorca, llegó muy fuera de forma, le costó muchísimo alcanzar un pico de competitividad para que Aguirre pudiera contar con él. Entonces yo a lo mejor tendría algo de paciencia con Larin, porque creo que es un jugador que le hemos visto en una muy buena versión en la liga, creo que el tipo de campeonato le favorece por sus características y a lo mejor hay que darle un voto más de confianza. Ahora, si tú me dices, oye, el Mallorca tiene la oportunidad de hacer esta operación. Mi opinión sobre Uzuni es que le ha perjudicado en el Granada que muchas veces se contara con él como delantero centro. Yo creo que Uzuni no es un delantero centro, Uzuni es un jugador para ser de segunda línea, es decir, media punta o banda, partiendo desde un extremo. Para mí ya mejor de segundo punta, media punta con libertad. Creo que ahí él es muy inteligente, aparece muy bien desde atrás, luego tiene calidad. Entonces, las cifras que dio el año pasado en Liga Hypermotion fueron exageradas. Luego en primera ha estado compitiendo bastante bien a pesar de sus problemas físicos en algún momento de la temporada. Entonces creo que sería una buena incorporación para el Mallorca Uzuni. Y creo que sería para jugar detrás de Murici. Entonces ahí le puedes sacar muchísimo rendimiento. Es que por Larin, bueno, habría que planteárselo. Claro, es que lo que está claro es que, a ver, lo que es inaguantable para el Mallorca es que entre tus tres delanteros centros sumen 13 goles. Eso es inaguantable, porque eso significa que el equipo, por muy bien que defienda, va a estar abajo. Lo que necesita el Mallorca el año que viene, por encima de todo, es gol. Y yo creo que Muriqui es cuestión de tiempo que Muriqui vaya yendo para abajo. Es un futbolista de 30 años de edad, un futbolista con unas condiciones físicas muy particulares. Larin no ha respondido. Abdón tiene las limitaciones que conocemos todos de Abdón. Tú necesitas un futbolista que te dé gol. Larin, sin exagerar, Borja, pero sin exagerar, Larin habrá fallado. Si te digo que ha fallado 15 mano a mano con los porteros de esta temporada, me quedo corto. 15. Con que hubiera marcado solo la mitad, estaría ya en 9 goles, lleva 2. Claro, es que no puedes tener un jugador que te está fallando mano a mano continuamente en cada partido. La final de Copa falló el último. Bueno, yo creo que Kyle Larin es un futbolista que es verdad que este año ha salido en muchas fotos, ¿no? Además, creo que Aguirre lo contó con mucha gracia, ¿no? Después de ¿qué postpartido fue, Tomeo? ¿Te acuerdas? Llegó Aguirre y dijo, creo que fue en DAZN, que el año pasado las enchufaba todas en Valladolid. Lo ha dicho varias veces, Pero es que luego se va a jugar con la selección de Canadá y las mete. Es que es muy curioso lo de Kyle Larin. Es una situación muy curiosa. Es que con Kyle Larin pasa una cosa. El cuerpo técnico está contento con su rendimiento. Es verdad que llegó muy pasado de forma, pero luego trabajó mucho a nivel individual para perder esos 12, y llegó con 12 kilos de más, Borja, 12 kilos de más. Yo no sé lo que hizo Larin en verano, pero fue un desastre. Pero Larin... Pues pasárselo muy bien. Efectivamente, pero Larin ahora físicamente está muy bien. Larin tiene una punta de velocidad que no tiene ningún otro delantero en el Mallorca. Es un delantero que va muy bien al espacio, es un delantero que en el 1 contra 1 por potencia te puede ganar, es un delantero que llega bien al remate. Como dices tú, es un jugador que te reúne todas las condiciones, pero le falta la más importante en un delantero, que es el gol. Entonces, claro, en el Mallorca están cada semana pensando que el siguiente partido va a ser el partido en el que Larin va a demostrar todo lo que demostró el año pasado en el Valladolid. Porque lo cierto es que muchas jugadas de estas se las genera el propio Larin, por potencia,
por velocidad, es capaz de marcharse y de quedarse solo ante el portero, pero claro, si luego ve la portería cuadrada o no sé cómo la ve, pues ese es un problema, y es un problema que no se arregla. ¿Que el año que viene las puede meter? Efectivamente las puede meter, eso no se sabe. Mira, es un buscavidas, es típico perfil delantero buscavidas, de equipo que está muy atrás, bloque bajo, lanzas un balón y él te estira el juego. Eso es verdad. Pero yo creo que el Mallorca, el problema no es tanto, de verdad, no creo que sea tanto Larin, y sí que está mal, evidentemente, sino que si tú quieres sustituir a Larin, por ejemplo, tú me hablas de Uzuni, es que yo creo que el perfil de Uzuni lo necesitas sin que salga Larin. Es que tú ese tipo de delantero lo necesitas, sin que te salga Larin. Porque has traído a Radonjic, por ejemplo, que es ese típico jugador rapidito, que se mueve entre líneas, que se siente cómodo. Sí, pero no creo que continúe Radonjic. Tiene una cláusula de compra de 3 millones, no creo que continúe. Yo pienso que tampoco, pero es el perfil que han ido a buscar. Entonces, ese perfil de delantero de segundo punta que se mueva por espacios libres, creo que te lo da Uzuni. Ese puede ser el fichaje. Yo creo que si sale Larin, el Mallorca tiene que buscar un perfil parecido al de Larin. Voy a dar un nombre, que fíjate que no lo había dado hasta ahora. Voy a dar un nombre, no lo había dado hasta ahora. Es un jugador al que el Mallorca intentó fichar el año pasado. No lo consiguió. Era uno de sus objetivos, pero es un futbolista que ahora mismo está convaleciente de una lesión gravísima, que es Luis Suárez, que es un jugador que gustaba muchísimo al Mallorca. A mí es un jugador que me gusta mucho también. Pero claro, Sí. este sale de una lesión grave, no, gravísima. Sí, el colombiano Luis Suárez, Sí, bueno, sí. el jugador que es verdad que se ha lesionado con el Almería. Y mira, yo con Luis Suárez tengo sentimientos encontrados, porque el año que hace en Zaragoza es una barbaridad en segunda división, que es muy jovencito y con Puado se entendía a las mil maravillas y la rompieron. Ese Zaragoza no sube porque es la época de la pandemia, la temporada se acaba más tarde, entonces la cesión había terminado, él pertenecía al Watford, si no recuerdo mal, y él se tiene que volver, entonces claro, el Zaragoza ahí pierde una opción para el playoff. Luego Puado tuvo COVID, se le juntaron muchas cosas al Real Zaragoza y ese Zaragoza al final no puede subir a primera división. Entonces, bueno, fue una lástima, pero ahí veía yo delantero y ahí era un jugador que parecía que podía convertirse en un delantero de primera división de nivel. Y se me ha quedado en un delantero que genera muchas cosas porque se mueve muy bien, es muy inteligente, técnicamente es buen futbolista, pero luego a nivel de definición, donde parecía en segunda que era un gran delantero, se podía convertir en un gran delantero, noto cierto estancamiento, se ha quedado un poco. Pero vuelvo a lo mismo, creo que es un muy buen perfil para jugar, por ejemplo, con Murici. Creo que sería una pareja muy buena, pero insisto, a ver cómo viene después de una lesión tan grave como la que ha tenido Luis Suárez. Es muy complicado. Y él necesita estabilidad. Estuvo muy cerca, pero muy, muy cerca del Mallorca. Al final se lo llevó la Almería después del descenso del Granada. Bueno, no sabemos en el futuro qué puede pasar, porque además también hay algo, Borja, que va a tener una importancia capital este próximo verano, y es el límite salarial. El Mallorca ha hecho el año pasado fichajes muy importantes, ha gastado muchísimo dinero, son jugadores a los que hay que amortizar el año próximo, no solo el coste de su fichaje, sino también que hay que asumir sus salarios. Larin está en 3,5 millones de euros, que esta es una cantidad para el Mallorca muy importante. Entre Larin, Muriqi, Raillo y Larin, Muriqui, Raillo y Darder, entre estos 4 jugadores nos vamos a 15 millones de euros, más o menos. Para el Mallorca eso es una bestialidad. Claro, y eso te va a limitar muchísimo lo que tú puedas hacer en el próximo mercado, porque el límite salarial te lo van a marcar esos sueldos. Sí, hombre, luego esto es como siempre el cómo te muevas en el mercado de fichajes, ¿no? Yo creo que el Mallorca este año se ha movido bien, más allá de que la temporada no haya sido lo esperado, yo esperaba que este año el Mallorca en Liga iba a dar un pasito adelante, yo creía que iba a ser equipo para estar entre los 8 primeros y estar ahí a ver si uno se despistaba y a ver qué podía pasar, ¿no? Pero sin obligación ninguna, pero estar entre los 8 primeros yo creo que con el mercado que había hecho el equipo de Javier Aguirre se podía pensar. Sí, pero no han salido bien los fichajes, Borja. No han salido bien. La verdad que no. Darder, que todos creíamos que era un fichaje top para el Mallorca, no ha terminado de funcionar. Creo que el que más rendimiento ha dado es Samu Costa, y a lo mejor no era el que más cartel tenía de los que habían llegado, pero era un gran fichaje y lo ha demostrado, y creo que va a tener novias este verano. Larin, como comentamos, pues evidentemente tampoco ha sido el jugador que veíamos en Valladolid. Entonces, claro, se te juntan
que en un mercado donde te habías movido muy bien, aparentemente, donde Aparentemente. te habías anticipado a otros equipos para firmar esos jugadores, luego a nivel individual no han sido Claro. capaces de dar rendimiento, ¿no? Pero yo, insisto, creo, y de verdad, Tomeu, que el Mallorca no se equivocó. O sea, el Mallorca eran futbolistas que si podía los tenía que firmar porque son, creo, jugadores que le daban un salto de calidad a su equipo pensando en el rendimiento que habían tenido en la última temporada, ¿no? Es decir, el Mallorca firma como delantero a un chico que llega en enero y casi salva al Valladolid. Joder, pues a golpe de gol le meto con Murici, que me dio un gran rendimiento. Murici tampoco ha hecho los números del año pasado, por No, ejemplo. ni mucho Entonces, menos. dices, me vale. Darder, un centrocampista que yo, y tú sabes mi pedrada, que el Atlético de Madrid no firmara a ese jugador por el precio que lo soltaba el Español, teniendo la carencia de calidad del centro del campo, yo no lo entendí. Que el Pues Mallorca yo firma a ahora, ese con la jugador. temporada casi terminada, lo entiendo perfectamente, Borja. Lo entiendo Bueno, perfectamente. pero no era el Darder del mercado de verano, Pero es un no era el Darder futbolista, de este es un mercado. futbolista que defensivamente y con el Atlético de Madrid si no corres lo tienes mal, ¿eh? Defensivamente deja mucho que desear, muchísimo. Fue uno de los mejores centrocampistas a pesar de que bajara el Español de la liga, ¿no? Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Si el Mallorca puede firmar a ese jugador, tiene que ir a por ese jugador, ¿no? Entonces, lo de Samu por Babá, yo ya lo dije que me parece una operación de oro para el Mallorca. Entonces, todos esos movimientos son entendibles. Son entendibles y son lógicos que el Mallorca los hiciera. Luego puedes tener buena o mala suerte. Aquí hemos visto, no te hablo ya del Mallorca, te hablo de equipos de primera división que han firmado futbolistas que ha sido un fracaso y nadie lo esperaba. Bueno. Vamos. Vamos a ver, el Mallorca al final, y creo que debe dar una oportunidad si puede a estos jugadores. Fíjate lo que saca, lo hemos comentado antes, fíjate lo que saca hasta el Cádiz en Maxi Gómez, que el fichaje más caro de su Sí, historia y jornada 32, 0 goles. Es que claro, es que nada te garantiza que un fichaje, por mucho que inviertas en él, te va a salir bien, absolutamente nada. totalmente. Yo creo que al final el mercado de fichajes es complicado por eso, porque hay futbolistas que funcionan muy bien en un determinado entorno, con un determinado entrenador, porque Claro. tienen un pico de forma en una temporada y luego nunca vuelven a rendir igual. Entonces, ahí está la gracia de la dirección deportiva que tiene más aciertos que errores, que eso es lo difícil, y por eso los buenos directores deportivos son cotizados en el mercado. Pero insisto, yo creo que el trabajo de la Secretaría Técnica del Mallorca había sido bueno con las posibilidades reales económicas del club. Simplemente no ha rendido, pero yo pongo el foco en más jugadores. Es decir, yo creo que el Mallorca a nivel individual ha habido algunos futbolistas, por ejemplo, la defensa, ha habido varios futbolistas que no han podido dar el rendimiento de la temporada pasada. Han sido más irregulares, han cometido más errores. Entonces, bueno, a esto al final, Tomeu, yo insisto, creo que el Mallorca debería, de estas apuestas que ha hecho este año, salvo que llegue una oferta que evidentemente les tengas que dejar salir, yo seguiría dándoles un voto de confianza porque creo que han demostrado de sobra ser muy buenos Bueno, futbolistas. es que va a ser difícil que alguien te pague los casi 8 millones que costó Larin más un salario de 3,5 millones de euros. Va a ser muy, muy complicado. Borja, un placer, como siempre, un privilegio. Un abrazo, amigo. El placer es mío, abrazo grande, chao, chao. Hasta luego. Con Borja Aranda hemos tenido una conversación no solo del Cádiz, sino también del mercado en general y de futbolistas interesantes que se pueden conseguir en la segunda división, en la Liga Hypermotion. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars, de la mano de Dona Blava. Hasta el próximo vídeo. Señor. Ya, me lo he imaginado, por eso te he dicho, Luis. No te preocupes, no te preocupes, pero yo creo que lo hemos tapado ahí con gracejo, ¿vale? Nada, hombre, gracias a ti, un abrazo grande, Tomeu, chao, chao.